Imagínate por un momento un mundo sin dolor, sin miedo, sin enfermedad, ni muerte. Un lugar donde simplemente existir es un placer, y hablar con tu creador es tan natural como lo es respirar. Esto no es un sueño, sino el eco de nuestro propio origen. La Biblia lo llama Edén, una palabra que significa deleite. Allí, la humanidad vivía en una armonía perfecta, con una sola y sencilla regla como protección. Pero, ¿qué pasa cuando, en un mundo perfecto, la curiosidad se topa con la única cosa que está prohibida? ¿Qué tan frágil puede ser la felicidad cuando se pone a prueba la obediencia? La respuesta a esa pregunta cambió nuestro destino para siempre. La Biblia nos cuenta que, al principio de todo, Dios mismo plantó un jardín en una región llamada Edén. Y no era un lugar cualquiera, salvaje y sin orden. Era una verdadera obra de arte divina, un santuario diseñado para el gozo. De hecho, la palabra hebrea para jardín a menudo se traduce como paraíso, un espacio protegido y lleno de maravillas. Piénsalo por un momento. Árboles de todo tipo, no solo preciosos a la vista, sino cargados de frutas deliciosas. El aire era puro, el clima ideal. Y la tierra se regaba por un gran río que se dividía en 4 brazos: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Nombres que nos suenan familiares, ¿verdad? El suelo no solo era fértil, sino que también era rico en oro y piedras preciosas, como un símbolo del esplendor de la creación. En este lugar de ensueño, los animales convivían en paz, leones junto a corderos, sin rastro de miedo o agresión. Todo en el jardín estaba pensado para el bienestar. Era como un aula, donde el libro de texto era la naturaleza y el maestro era el propio creador. Era, en pocas palabras, un mundo perfecto, una muestra del amor y la bondad de su creador. Justo en el corazón de este paraíso, Dios puso a su creación más especial, el ser humano. Primero formó a Adán del polvo y, al ver que no era bueno que estuviera solo, creó a Eva. Juntos, eran los guardianes y los afortunados habitantes de este santuario. Vivían en un estado de inocencia total, caminaban desnudos por el jardín, sin una pizca de vergüenza, porque el pecado todavía no existía. Su relación con Dios era increíblemente cercana. No necesitaban templos ni sacerdotes. El relato nos dice que Dios se paseaba en el huerto, al aire del día, charlando con Adán y Eva como lo haría un amigo. Les dio la tarea de cuidar el jardín, un propósito que no les causaba cansancio, sino alegría y creatividad. Esta conexión directa con Dios era la verdadera clave de la felicidad en el Edén. No se trataba solo de la belleza a su alrededor, sino de esa relación sin filtros con la fuente de la vida. Eran libres, con mentes brillantes y un espíritu capaz de entender no solo el universo, sino también su papel en él, todo basado en el amor y la confianza. A Adán y Eva no les faltaba absolutamente nada. Vivían en plenitud. En medio de tanta abundancia, 2 árboles eran especiales por su significado. Uno era el árbol de la vida, que ofrecía inmortalidad y era un recordatorio del regalo de la vida eterna de Dios. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos estaban justo en el centro del jardín, en el corazón del paraíso. Dios les dio a Adán y a Eva libertad casi total, con una sola excepción. Les dijo: pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. El día que lo hagan, ciertamente morirán. Esta única regla no era un capricho. Al contrario, era una forma de proteger su felicidad y, más importante aún, de darles libre albedrío. Sin la capacidad de elegir, no habrían sido más que robots, incapaces de amar de verdad, porque el amor necesita libertad. La regla era una oportunidad para demostrar su confianza y su lealtad por amor, no por miedo. Era el pilar de su relación con Dios. Una invitación a confiar en su sabiduría en lugar de buscar el conocimiento por su cuenta. Pero esa armonía perfecta estaba a punto de romperse. El Génesis nos presenta a un nuevo personaje, la serpiente, descrita como la más astuta de todas las criaturas. Más tarde, la tradición la identificaría con Satanás, un ángel caído que, lleno de envidia, quería arruinar la creación de Dios. La serpiente se acercó a Eva cuando estaba sola, y no usó la fuerza, sino un arma mucho más peligrosa: la duda. Su primera pregunta fue astuta y malintencionada. ¿Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Era una forma de torcer las palabras de Dios, haciéndolo parecer un tirano. Eva, inocentemente, la corrigió, pero ya era tarde. El diálogo había empezado. Entonces, la serpiente lanzó su ataque directo, contradiciendo a Dios: no morirán. Y a esa mentira le añadió una calumnia contra el propio Dios. Es que Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Con unas pocas frases, la serpiente sembró la desconfianza, el orgullo y el deseo.
Le hizo creer a Eva que Dios les estaba escondiendo algo bueno, que su regla no venía del amor, sino del miedo. La tentación ya no era sobre una fruta, era sobre la confianza y la autoridad. La curiosidad de Eva se disparó, y la idea de un conocimiento prohibido empezó a sonar mucho más interesante que la simple felicidad que ya tenía. El veneno de la duda hizo su efecto. Eva miró el árbol con otros ojos. El fruto le pareció bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. El deseo fue más fuerte que la advertencia, y en un acto que cambiaría el destino de todos. Extendió la mano, tomó el fruto y comió. Pero no terminó ahí. Le llevó del fruto a Adán, que estaba con ella, y él también comió. Adán no fue engañado como Eva. Su decisión fue plenamente consciente. Enfrentado a la terrible elección entre perder a su compañera o desobedecer a su creador, eligió a Eva por encima de Dios. Decidió compartir su destino. Y en ese momento, la caída fue total. El resultado fue inmediato y devastador. Sus ojos efectivamente se abrieron, pero no a la grandeza que esperaban. Se abrieron a su propia fragilidad y a un sentimiento nuevo y terrible, la vergüenza. Por primera vez, se dieron cuenta de su desnudez y corrieron a coserse taparrabos con hojas de higuera. La inocencia se había roto. El miedo, una emoción que no conocían, se apoderó de ellos. La luz del paraíso pareció atenuarse, y un frío espiritual reemplazó la calidez y la confianza. La conexión perfecta se había perdido. Cuando oyeron la voz de Dios, que como siempre caminaba por el jardín, el sonido que antes les daba alegría ahora les causó pánico. Adán y Eva corrieron a esconderse entre los árboles, tratando inútilmente de ocultarse de su creador. La pregunta de Dios resonó en el silencio. Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta sobre su ubicación, sino sobre su condición. Cuando Dios lo confrontó, Adán culpó a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. La armonía se había transformado en un juego de culpas. Las consecuencias fueron graves. La serpiente fue maldecida. A la mujer, Dios le dijo que la maternidad traería dolor y su relación con su esposo cambiaría. Al hombre, le anunció que la propia tierra se volvería en su contra. Tendría que ganarse el pan con el sudor de su frente, en un suelo que ahora daría espinas y cardos. Y la consecuencia final, la que Dios había advertido desde el principio, fue la muerte. Para evitar que comieran también del árbol de la vida y se volvieran inmortales en su estado caído, Dios los expulsó del jardín de la felicidad perfecta. Colocó querubines y una espada de fuego en la entrada para que nadie pudiera volver. Adán y Eva, vestidos ahora con pieles que el propio Dios les hizo, salieron a un mundo exterior que sería su nuevo hogar. Un mundo lleno de dificultades, sufrimiento y finalmente, muerte. Esta historia sobre una elección que lo cambió todo ha resonado durante siglos y nos hace pensar sobre la libertad, la tentación y las consecuencias. ¿Qué piensas tú de este momento? ¿Fue rebeldía? ¿Una simple búsqueda de conocimiento? ¿O una tragedia inevitable? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estos viajes a las historias que han formado nuestro mundo, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo episodio. La expulsión del Edén es el fin de la era de la inocencia. El jardín se convirtió en un recuerdo, un símbolo de ese paraíso perdido que la humanidad siempre ha anhelado. Sin embargo, la historia no termina en la desesperación. En realidad, es el comienzo de una nueva y larga historia, la de la redención. El relato del jardín de la felicidad perfecta nos deja con preguntas que nunca pasan de moda sobre el bien y el mal, el precio del conocimiento y el verdadero significado de la libertad. Nos recuerda algo fundamental, que la felicidad original no estaba en la belleza del jardín, sino en esa relación de confianza y cercanía con el Creador. Aunque el camino de regreso al árbol de la vida fue cerrado, la historia de la humanidad se convirtió en una búsqueda constante por restaurar esa conexión perdida, como un eco de aquel primer paseo con Dios al aire fresco del día.